o se ha dado este tema de la protección o no al cártel de Sinaloa, no solo desde acá, sino desde allá. Y ahora, oxigenado, descubierto en instancias judiciales. Entonces, bueno, el tema es realmente interesante porque estaríamos viendo por el filo de lo judicial, con documentos que estarán obligados a entregar las instancias de la DEA, los involucrados en este señalamiento del hijo del Mayo Zambada, de que ustedes acordaron con nosotros y lo que nosotros les hemos dado a ustedes es información para combatir a otros cárteles en territorio mexicano. Una verdadera bomba de tiempo, Lorenzo. Pero recordemos, Carmen, que dentro del esquema norteamericano esto es legal. No están haciendo nada novedoso. Eso lo hacen con ellos mismos. Es desde hace años muy común que una vez que capturan, por ejemplo, a alguien que vende droga es más, todavía más bajo, alguien que consumió droga y lo capturan, disminuye su pena si él denuncia a otros que también la consumieron. No, pues sí, en una cosa, legal, es legal. Y ahí han ido miles chiquitos. Entonces esto lo único que tiene de diferencia es que no son chiquitos y no es uno grandote. Por eso. Pero el esquema ese ya lo han usado los norteamericanos. No hay nada ilegal en esto desde la perspectiva norteamericana. Es una fórmula que descubrieron hace mucho tiempo y que según ellos les da muy buen resultado. Es bueno, en ciencia política es el dilema del prisionero, donde que es una teoría. Tú tienes a dos grandes socios, los pones prisioneros en distintas celdas y los interrogas diferente, y entonces haces que uno suponga que el otro ya dijo algo y tiene incentivo para decir todavía más y hundir al otro, y entonces termina por ser un tipo de juego de información que les da muy buen resultado, si lo saben manejar, a quienes lo iniciaron, en este caso a los norteamericanos. ¿Qué decir de esto, Denise? ¿Qué puede surgir de un proceso judicial que, bueno, está en curso, que tendrán que ir entregando información las autoridades señaladas por la defensa del Vicentillo? Eso ya empieza a calentarse de manera muy fuerte. Yo creo que vamos a averiguar cosas muy interesantes, tanto de la actuación del gobierno mexicano como del gobierno estadounidense. Y tienes razón, Lorenzo, esta práctica de voltear a presuntos culpables para que se vuelvan, como lo llaman en Estados Unidos, state's witnesses, se vuelven testigos protegidos del Estado que buscan incriminar a sus cómplices en aras de conseguir términos más favorables para sí mismos. Y este es precisamente el caso del Vicentillo Zambada. Creo que habrá que mirar con mucha atención el juicio porque, como lo dije al inicio, se va a abrir ahí una cloaca en términos de colaboración, de funcionarios involucrados probablemente. Si pensábamos que Rápido y Furioso era un escándalo, creo que ahora vamos a ver las aristas de un involucramiento aún más intenso en términos de operativos llevados a cabo en suelo mexicano por funcionarios estadounidenses. Hay una declaración que cita a Jesús Esquivel desde Chicago, en donde, bueno, es una declaración del abogado del Mayo Zambada, del hijo del Mayo Zambada, el abogado Edward Panzer, que le dice al juez federal, al juez Rubén Castillo, textual, el gobierno estadounidense está protegiendo al cártel de Sinaloa y a sus líderes bajo el acuerdo que tienen firmado con el informante de la DEA, Humberto Loya Castro. Que es un nombre que ya habíamos escuchado en voz de Anabel Hernández en sus reportes para Índigo, es el personaje clave porque es el vínculo entre el cártel de Sinaloa y los agentes de la DEA. Entonces, aquí el juez Rubén Castillo está recibiendo ya esas informaciones y lo que pide la defensa del hijo del Mayo Zambada es que se liberen, se desclasifiquen, dice, miles de llamadas, correos, centenares o miles, dice, de llamadas, de correos, etcétera, para que usted sepa, juez, que hubo esa relación o que ha habido esa relación con este personaje de apellido Loya Castro. Así que, bueno, pues el tema crece, Sergio, sin la menor duda. Sí. hago una comparación sobre la
el submundo del crimen organizado, porque me parece que vale la pena enmarcarlo. Si uno compara la literatura sobre el crimen organizado en México y Colombia, es notable la diferencia, porque durante décadas en México solo investigábamos en el mundo académico el impacto del narcotráfico en las relaciones México-Estados Unidos. De hecho, había muy pocas investigaciones que sí se hacían en Colombia sobre los entresijos, los pliegues, la filosofía, la cultura, el lenguaje que rodea este mundo, que es un mundo cerrado. Y sostengo como hipótesis, no mía, sino de Bruce Bagley, que es uno de los grandes especialistas en Colombia, que ese conocimiento acumulado, esa teorización, esa construcción de conocimiento, facilitó que el Estado colombiano pudiera diseñar estrategias para combatir al crimen organizado con un éxito razonable, porque tampoco lo han erradicado, simplemente lo han hecho manejable. En ese sentido, lo que ha pasado en los últimos años, diría en este sexenio, ha sido una explosión de las investigaciones sobre el crimen organizado mexicano. Es realmente notable lo mucho que hemos avanzado en la comprensión de la fenomenología de la violencia, la cultura de la muerte, las canciones, los panteones, en fin, todo lo que rodea a esa parte de México que está esperando una respuesta integral que no recibe de parte de este gobierno. En este contexto, me parece que el ángulo externo también está recibiendo una nueva atención, y estamos viendo cómo Estados Unidos hace su juego, tiene sus estrategias que diseña sin consultar a México, mucho menos informar, y que por supuesto negocia con los carteles de la droga y mete a sus agentes y establece la red de informantes para alimentar su propia estrategia, porque toda guerra no solo se libra en el campo de batalla, no solo requiere de armamento, sino que también requiere de inteligencia, y la inteligencia no es nada más ni nada menos que información, grandes cantidades de información procesada y concentrada para luego permitir la elaboración de políticas. Desde esta perspectiva, creo que todavía nos falta algunos años, pero el conocimiento de cómo Estados Unidos se las juega es consistente con su unilateralidad, sí, por supuesto, sí, pero cada ángulo de la unilateralidad tiene su especificidad, y la DEA no es lo mismo que el FBI o que la CIA, tiene su propia cultura. Por tanto, qué bueno y por supuesto sigo los reportajes de Proceso, que es una de las lecturas obligatorias sobre este tema. Se está convirtiendo en la bitácora del crimen organizado. Una pequeña aclaración: los norteamericanos, sus servicios de inteligencia, no comparten todo con nadie. En lo que conocemos, en las historias, por ejemplo, de su más caro y querido socio, que son los ingleses, cuando llegan momentos duros, la CIA no le decía a los británicos, ni antes, durante la Segunda Guerra Mundial, se conservaban información. Eso es de lo más común en ellos, supongo que en todos. No le dicen todo al otro. Y en el caso de México, pues mucho menos, porque yo creo que sí tienen razones para saber que si informan de algo a las autoridades mexicanas, la posibilidad de que eso se transmita fuera de los canales oficiales y llegue al narcotráfico ha de ser altísima. Bueno, pues déjenme hacer una pausa, Sergio, Denise, Lorenzo, habremos de seguir todo esto. Por lo pronto, el hijo del Mayo Zambada ya tiene a sus abogados ahí, esos 4 abogados identificados, pues están con la encomienda de que insistan en que ha habido acuerdos directos entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de los Estados Unidos. Esa es la madre de la defensa del hijo del Mayo Zambada en los Estados Unidos. Sergio, para irnos. Una frase, Bruce Bagley alguna vez me comentó que una de las mejores fuentes de información son los expedientes judiciales.
Pues ahí está, y ya está bastante nutrido y lo que falta. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Por cierto, Denise, mencionaste Rápido y Furioso, está Darrell Issa, legislador republicano que, bueno, pues está decidido a no dejar el tema de Rápido y Furioso, y ahora lanzó un dato que no tenemos más elemento más que su propia declaración de que ha habido, que se calcula que hay 200 personas muertas en territorio mexicano a raíz de este Rápido y Furioso, de las armas que se dejaron caminar hacia territorio mexicano, y con las mismas hubo esos asesinatos. Eso dijo el personaje, no agregó más información, ni quiénes son estas 200 personas, ni mucho menos, pero no es cualquier cosa. Así no haya habido muertos, el simple hecho de dejar pasar las armas es escandaloso, y más escandalosa la tibieza del gobierno mexicano frente a un hecho de esta índole. Pero bueno, después de la pausa regresamos. Usted escucha. Bueno, regresamos. Sergio Aguayo, Denise Dresser, Lorenzo Meyer. Nos quedamos con lo de Rápido y Furioso. Bueno, Denise, dices en el corte que el personaje de Darrell Issa no es muy de fiar. Al final de cuentas, el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, y es quien ha tomado la bandera de Rápido y Furioso para llevar al procurador y a cuanto hay a hacer comparecencias en el Congreso sobre un tema que, independientemente de Darrell Issa y lo que sea, es un tema para México y para Estados Unidos. Claro, pero la labor de Darrell Issa, la labor política que él tiene, es la de meterle el pie al gobierno de Barack Obama en todo momento. Cosa que, siendo cada republicano, ocasión, pues debería saberse desde el principio. En cada ocasión, e incluso fabricar temas si es que no existen. Y Rápido y Furioso le ha dado pues mucha materia prima por las declaraciones encontradas de ambas partes, la evidencia que ha ido saliendo, el hecho de que ambos gobiernos han negado en algún momento tener conocimiento de esto, y la evidencia ha revelado pues que funcionarios de nivel cada vez más alto sabían de esto. Ahora, yo creo que el blanco específico, clarísimo de Darrell Issa en este caso es el procurador estadounidense Eric Holder, a quien quiere que le quiten el puesto con base en esto. Y Eric Holder, su posición ha sido negar que él estaba enterado, que todo esto era llevado por funcionarios de nivel más bajo. Pero conforme han salido documentos, entrevistas y demás, pues todo parece apuntar que Holder sabía más de lo que quiere reconocer hasta el momento. Necesitamos una pausa, Sergio, Lorenzo, después de la misma regresamos con ustedes. Bueno, por lo pronto dice que hay 200 muertos en el camino de Rápido y Furioso, después de la pausa. MBS. Bueno, entramos en la parte final. Sergio, Lorenzo, nos quedó su comentario pendiente de este tema del que ya habló Denise. Rápido y Furioso, 200 mexicanos asesinados con las armas de Rápido y Furioso, dice Darrell Issa, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. No tenemos más elemento que su propia declaración y cierta distancia a la misma, pero ahí está el tema que no se puede pasar por alto, Sergio. Sí, dos antecedentes. Uno, el gobierno de México no defiende bien a las víctimas, eso ya lo sabemos, ni aquí ni en Estados Unidos. Dos, el corresponsal del Wall Street Journal, José de Córdoba, en México, escribía hace algunas semanas que la única manera de que Estados Unidos entienda o atienda una demanda legítima es cuando se mete una demanda, porque es una sociedad judicializada, que le encanta el litigio. En ese sentido conversaba con la Washington Office on Latin America, un organismo de derechos humanos,